Ok, tenemos un estudio hoy que tiene que ver con varios versículos. Eh, Vamos a centrarnos en Lucas capítulo 12, en un discurso que es extenso de Jesús, eh, extenso justamente en extensión, pero también es variado en cuanto a los temas que va a ir tocando. Así que la propuesta esta tarde es conocer este discurso porque tiene que ver con yo le pongo la palabra consejos, pero no es exactamente consejos, sino que son enseñanzas que Jesús le hace a sus discípulos. El contexto del pasaje que vamos a estar leyendo tiene que ver con una enseñanza de Jesús a sus seguidores en medio de la multitud. Está Jesús enseñando delante de un grupo grande de gente y dentro de ese grupo de gente están sus seguidores. Entonces Jesús va a tocar diferentes temas y me parece interesante que como creyentes nosotros tengamos siempre presente cuáles son las enseñanzas que Jesús le marcó a sus discípulos en su ministerio. Eh, Creo que tiene mucho valor esas enseñanzas. Vamos a estar leyendo entonces Lucas capítulo 12. Vamos a hacerlo por partes. Creo que tengo cinco partes, cuatro partes para ir leyendo. La primera es del versículo 1 al versículo 12, donde vamos a estar hablando sobre la personalidad del discípulo. ¿eh? Mucho se habla en cuanto al carácter, en cuanto al comportamiento que debe tener un discípulo de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. Un seguidor. Un discípulo es un seguidor, un aprendiz. ¿eh? Y aquellas personas que seguían a Jesús, lo seguían a Jesús, los verdaderos discípulos, porque querían aprender de él, querían ser como él. Entonces, ellos iban tomando decisiones en cuanto a su vida, en cuanto a su manera de comportarse, su manera de pensar, que se asemejaba o trataba de ser parecido a la vida de Jesús. Eso es lo que hace un discípulo, tratar de parecerse a su maestro. Entonces Jesús en esta primera parte le va a hablar sobre la personalidad o el carácter o la templanza que debe tener el discípulo, la persona que lo sigue a él. Vamos a leer entonces estamos en Lucas capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 12. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Dale, Clemente. La gente se cría reunidos. Ella trata multitud, se escuchaban uno contra otro. Yo soy entonces hablar y exponer términos de cuídense de la levadura del parcero, que es la ignorancia. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni nada oculto que no haya de ser. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena, y lo que ustedes musiten en la alcoba podrá conocer dentro de los. Sí, ¿no? Sí, hasta el 12. Amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de ellos no pueden hacerlo. Yo les voy a enseñar a quienes deben temer. Teman a aquel que, después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos en el principio. Sí, a él tengan. ¿Acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de uno. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Yo les digo que a todo aquel que me empiece delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles. Pero al que me niegue delante de los hombres, se le negará delante de los ángeles.
Toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada, pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada. Cuando ustedes sean llevados a las sinagogas y presentados, magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo o qué responden o qué decir, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deba decir. Bien, gracias. Amén. Amén. Eh, Vamos entonces a esta primera parte del discurso de Jesús. En esta introducción que nos trae el capítulo 12 de Lucas, nos dice que Jesús está delante de una multitud. Dice miles, había miles y se empujaban entre ellos, se ve, no había mucho espacio. Y que dentro de esos miles está sus discípulos y Jesús comienza a hablar a sus discípulos. Y en esta primera parte va a apelar al carácter, a la personalidad de sus discípulos, donde Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que tener en cuenta cómo se comportan, qué tipo de actitud van a tener ustedes frente a la vida. Y lo primero que les advierte es, no se comporten igual que los fariseos. ¿Eh? No porque el hecho de ser fariseo sea o fuese algo malo en sí mismo, sino porque el comportamiento de los fariseos era reprobable. Y Jesús lo dice bien clarito y llanamente, dice, eviten, huyan o no tengan en cuenta la hipocresía. ¿No? Ya hemos hablado sobre la hipocresía acá, hemos explicado el origen que tiene la palabra hipocresía. La palabra hipocresía tiene su origen en los hipócritas. Los hipócritas eran actores en Grecia que interpretaban papeles, que se ponían máscaras, ¿no? Entonces, ese era un hipócrita, aquel que interpretaba un papel que en realidad no era. Eh, y para Jesús es importante, entonces, que sus discípulos no caigan en este comportamiento de hipocresía. Es decir, pienso una cosa o soy de una manera en mi casa, pero después a los demás les muestro otra. Que era una práctica común en la cual habían caído los fariseos. ¿No? Entonces acá tenemos un componente importante de la personalidad del discípulo o de la persona que seguía a Jesús. Huyan de la hipocresía. No se comporten como hipócritas. Porque dice Jesús, tarde o temprano, no, nosotros diríamos, mejor dicho, como dice el dicho popular, la mentira tiene patas cortas. Jesús dice, tarde o temprano, todo se va a saber. No hay nada oculto que permanezca oculto. O sea, todo lo que sea oculto en algún momento va a salir a la luz. Entonces, teniendo en cuenta también esa perspectiva de que por más que seamos hipócritas, algún momento va a salir a la luz, Jesús les dice a sus discípulos, manténganse auténticos. Primer componente entonces de la personalidad del discípulo. En segundo lugar, les habla sobre el respeto, podemos decir. Acá la traducción dice, ¿a quién se le debe temer? ¿No? ¿Por qué? Porque uno generalmente le tiene temor a los desconocidos, le tiene temor a los peligros de la vida, a que lo roben, a que lo asalten, a que no sé, te golpeen, ¿no? Y Jesús pone, claro, o Jesús pone el foco en que en realidad hay algo mucho más importante en cuanto a daño que nos puede llegar a ocurrir y es perder nuestras almas. ¿Eh? Entonces, Jesús nos anima a poner el foco en que nuestra mirada no tiene que estar en las cosas circunstanciales de la vida, que no debemos tener miedo de que lo que nos vaya a suceder en la vida, sino que está en contraposición diciendo Jesús, ustedes confíen en Dios. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 8, perdón, 6, hablando de los pajarillos, dice, por más que haya pajarillos, y pone un precio ahí, no se venden 5 pajarillos por un par de monedas, es decir,
5 pajarillos era algo sin valor, algo que valía muy poco. Y dice Jesús, aún aquello que vale muy poco, Dios no se olvida de ninguno de ellos. ¿Eh? En otra de las enseñanzas, Jesús en un momento le va a decir a sus discípulos, ustedes vieron las flores del campo, los pájaros que comen del campo, yo les aseguro que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. O una enseñanza común de Jesús, o por lo menos que repite en algunas partes, para fortalecer esta idea de que Dios se ocupa de nosotros, ¿eh? De que nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios. Entonces, este pasaje que habla del temor no está tanto para infundirnos miedo de Dios, sino para generar en nosotros todo lo contrario, confianza en Dios. Si te vas a preocupar de algo, mira, no te preocupes de nada, pero si te vas a preocupar de algo, preocupate de Dios, de estar bien con Él, de tener una buena relación con Dios. No te preocupes por lo demás. Otra vez apelando al tipo de comportamiento o carácter que tiene que tener un seguidor de Él. David, ¿cerrás esa puerta, por favor? Sí, perfecto. Y en la última parte de esta sección, desde el versículo 8, nos habla sobre la confesión. ¿No? ¿Qué es esto de confesar a Dios? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando te abrí le decís toda la verdad lo que hiciste. Bueno, no va La exactamente por ese confianza con lado, Dios. no va exactamente por ese lado. El confesar a Dios, el confesar a Cristo. ¿Qué significa confesar a Cristo? Claro. Mm, mm. Claro, No, claro. algo parecido. Declarar que si Cristo. Hacer una declaración de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, acá en el eh, versículo 8, todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Es un llamado a la fidelidad a Dios. El confesar a Dios es hacer una proclamación de que nosotros creemos en Dios y además le creemos a Dios. Eso quiere decir confesar a Dios. Que entre paréntesis, en las persecuciones de los primeros siglos de la iglesia, los primeros 2 siglos de la iglesia, eh, a los cristianos se les hacía hacer una confesión. Se los llamaba a confesar que el César era un dios, ¿no? O que ellos rendían culto a las deidades romanas, por ejemplo. Y los creyentes, los seguidores de Cristo, confesaban que el único Señor era Cristo. Entonces hacían una confesión de Cristo. Eso, bueno, les traía consecuencias. Eran asesinados cruelmente. Eso sucedió en los primeros 2 siglos y medio de la iglesia. Y Jesús entonces también, hablando sobre el comportamiento de sus discípulos, dice que un valor en el comportamiento de los discípulos es confesar a Cristo, es reconocer a Cristo sobre su propia vida, es declarar que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Rey. Entonces, tenemos acá 3 elementos. Por un lado, el mostrarnos honestos y sin doblez, no ser hipócritas. Por otro lado, el confiar en Dios. Y en última instancia, el mantener una confesionalidad o una confesión del señorío de Cristo sobre nuestra vida. ¿Eh? 3 elementos que forman parte del discurso de Jesús que habla sobre la identidad o el comportamiento o el carácter de sus seguidores. ¿Bien? Estamos con la primera sección. Vamos a la segunda sección entonces, desde el versículo 13 hasta el versículo 34, donde acá se aparta un poquito del carácter de la persona del discípulo y va a ver cómo el discípulo se relaciona con cosas que tiene alrededor. Cómo tiene que ser
nuestra relación con cosas que hay alrededor nuestro. Desde el versículo 13 al 34. ¿Quién quiere leer? Dale. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además le contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardado muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a quitarte la vida y para quién serás lo que has guardado. Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Después Jesús dijo a sus discípulos, por eso les digo que no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Fíjense en los cuervos, no siembran ni ciegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por los demás? Fíjense en los lirios, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, con todas sus riquezas, llegó a vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer, ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo, pero pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidades de estas cosas. Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. Vendan lo que ahora tienen y denlo como limosna. Consíganse bolsas que no se hagan viejas y háganse en los cielos un tesoro que no se agote. Allí no entran los ladrones, ni carcome la polilla, porque donde ustedes tengan su tesoro, allí también estará su corazón. Bien, buenísimo. Bueno, estamos en esta segunda parte otra vez, dentro de un discurso al cual Jesús les habla a la multitud, pero también les habla principalmente a sus discípulos y hacia ellos dirige su enseñanza, donde les explica de qué manera sus seguidores tienen que relacionarse con lo que nos rodea. Y acá hay un principio que es básico, y es un principio además que está a lo largo de toda la escritura, y es primero buscar el reino de Dios. Lo dice al final de toda la explicación que da, dice, si hay algo que tenés que buscar y algo de lo cual tenés que preocuparte en tu vida, es de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir esto de buscar el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios no es un lugar que podamos encontrar. Entonces, no quiere decir que tengamos que salir en una exploración a ver si encontramos un lugar que sea el reino de Dios. Pero sí la búsqueda tiene que ser encontrar en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, las acciones de los valores y los principios que contienen el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios no es ni más ni menos que la soberanía de Dios, el reinado de Dios. Y en el reinado de Dios lo que se hace es su voluntad. Entonces, básicamente lo que nos dice esta enseñanza es buscar hacer la voluntad de Dios. De esa manera, estás buscando su reino y su justicia. ¿Se entiende? Y el elemento que va Jesús a encontrar para contraponer su reino y su justicia es el gran tema de las riquezas. ¿Sí?
que no solamente en este mundo que vivimos hoy, tan mercantilista y materialista, se da, sino que ya se daba en tiempos de Jesús, en los cuales había personas que acumulaban por el solo hecho de cada vez tener más. ¿No? Las personas tenemos un gran vacío en nuestro corazón cuando no estamos con Dios y pensamos que las posesiones, el poder, el dinero pueden llenar ese vacío que tenemos. Por eso nos encontramos personas que nunca se satisfacen con todo lo que pueden llegar a tener. Jesús advierte sobre este hambre desenfrenado, esta avaricia de las personas y pone una extensa enseñanza hablando sobre las riquezas. ¿Cuáles son las cosas que vos considerás importantes? Esas son tus riquezas. Y si esas cosas que vos considerás importantes, que ocupan tu corazón, no son o no están alineadas con los valores del reino, entonces esas cosas son temporales. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Entonces, cómo se tiene que relacionar el seguidor de Cristo, el seguidor de Jesús, con las cosas que los rodea? Es primeramente buscando el reino de Dios y justicia, aplicando los valores y los principios del reino al mundo en que le toca vivir. Es como todo un ejercicio de la fe igualmente, ¿no? Lo aplicarlo en el cotidiano. Sí, en cosas concretas. ¿Eh? Acá tira cosas bien concretas como diciendo, mira, no te preocupes demasiado por la cuestión del sustento. ¿Eh? Está utilizando una exageración, está utilizando, no sé si llamarlo un hipérbole, pero Jesús dice, mira, los, los animales del campo, los pajaritos, las plantas, no tienen necesidad de salir a trabajar y Dios las sostiene. Bueno, sabemos que esa tampoco es la idea que Dios quiere transmitir, la que nosotros no salgamos a trabajar, porque el trabajo es una tarea que nos da Dios, ¿no? El que está asociada a un concepto que se llama el mandato cultural, que es transformar la creación como producto del trabajo de nuestras manos. Entonces, entendemos que Dios sí quiere que trabajemos, lo que no quiere es que nosotros nos preocupemos en alto grado por cómo vamos a vivir nosotros. Y de ninguna manera quiere Dios que nosotros acumulemos riquezas por el solo hecho de acumular riquezas. ¿Sí? Sí. ¿Estamos con la segunda parte? Sí. Bien. Vamos con la tercera sección, la tercera parte, que es del versículo 35 a versículo 48, y acá tiene un tono más escatológico, es decir, ¿qué es qué quiere decir escatológico? Quiere decir de los tiempos finales o de los últimos tiempos. Si quiere lo leo yo. Eso quiere decir escatológico. Lo leo yo si quiere. Dale, léelo vos, del 35 al 48. De 35 al 48, ¿no? Sí. Dale. El siervo vigilante. Manténgase listo con la ropa puesta y con la lámpara encendida. Un poquito más fuerte, David. Sí. El siervo vigilante. Manténgase listo con la ropa puesta y con la lámpara encendida. Sean como los siervos que están pendientes de que su señor regrese a una fiesta de bodas en cuanto su señor llega y llama a ellos, abre enseguida. Dichosos los siervos a los que su señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa y los hará sentarse a la mesa y él mismo vendrá a servirle. Dichosos los siervos a los que su señor encuentre, así aunque lleguen a la medianoche o en la madrugada, pero esto deben saber si el dueño de la casa supiera a qué hora van a llegar, a qué hora va a llegar el ladrón, si estaría pendiente y no permitiría que robarán su casa, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Entonces Pedro le dijo al Señor,
¿esta parábola es para nosotros o para todos? El Señor le respondió, ¿quién es el mayordomo fiel, prudente, al cual su Señor deja a cargo de su casa, para que los alimente a su debido tiempo? Dichoso el siervo al que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto le digo, que le pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo cree que su señor va a tardar y comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber, embriáguense, el señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere y una hora que no sabe, y que lo castigará duramente, que lo castigará duramente y lo echará con los incrédulos. El siervo que pesa de conocer la voluntad de su Señor no se prepara para cumplirla. Si se hace acreedor de mucho azote, pero el que se hace acreedor de recibir azote sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco, porque al que se le da mucho también se le exigirá mucho, y al que se le confía mucho se le pedirá más todavía. Gracias, No, de nada. David. Bien, entonces teníamos por un lado el comportamiento, el carácter, la identidad del discípulo. En segundo lugar, cómo el discípulo se relaciona con lo que tiene alrededor. En tercer lugar, ¿cómo podríamos decir? Eh, Me sale la palabra comportamiento, pero no es exactamente eso. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud correcta del discípulo de Jesús? Es una actitud de vigilancia, es una actitud de atención constante en la vida. Lo que Jesús quiere transmitir acá es que nuestra vida, en primer lugar, tiene un propósito, pero este propósito tiene un espacio de tiempo definido. Lo que dice Jesús da el ejemplo de esta parábola de una persona que deja responsabilidades a sus siervos, pero que en un momento va a venir, que no se sabe cuándo, pero que va a venir. Es decir, que hay un tiempo definido de comienzo y un tiempo definido de final, en la cual los siervos tienen que atender a esa voluntad y esas órdenes que dejó su Señor. Y acá Pedro pregunta, ¿es para nosotros? ¿Es para todos? ¿A ustedes qué les parece? ¿Es para todos o es para los discípulos de Jesús? Es para todo. Ah, pará. Sí, Bueno. ¿Para quién es entonces? sí. ¿Para los discípulos o para todos? ¿Para los seguidores de Jesús o para todo el mundo? En primer lugar, para los seguidores Sí. de Ujú. Jesús. Y después será añadido para todo. Bien, va más por ahí la enseñanza de Jesús, ¿no? Sí. Porque al final de esta enseñanza destaca que aquellos que han recibido mucho se les va a demandar mucho, ¿no? Claro, esta responsabilidad. Entonces, aquellos que conocemos a Cristo, tenemos una responsabilidad mayor en la manera en la cual nosotros nos comportamos. No tiene que ver esto con la salvación. No estamos hablando de que nos vamos a ganar la salvación con nuestro comportamiento, pero sí tiene que ver con la centralidad de este mensaje y la enseñanza que quiere transmitir Jesús es: nosotros tenemos que llevar una vida vigilante, una vida atenta, una vida despierta a la voluntad de nuestro Señor, que nos hizo un encargo. ¿Cuál es este encargo? Bueno, esos principios y esos valores del reino de los cuales hablábamos antes. ¿Eh?
El Señor como seguidores nos da una responsabilidad. Como un buen administrador, Como un buen administrador, ¿no? Esa es la palabra. diciendo, mi patrón salió, no sé qué hora vuelve. Sí, Por ahí viene tarde y empezamos a comer y a hacer cualquier cosa. No, esté atento porque en cualquier momento puede volver el patrón. Si te ve haciendo bien las cosas, te va a ser un buen administrador, claro. Es te va eso. a premiar. Es como que nos ponen a nosotros al cuidado de una casa, ¿no? Y la familia se va de vacaciones y me dice, cuídame las plantitas, dale de comer al perro, dale de comer al gato. Y nosotros sabemos que cuando terminan las vacaciones, los dueños de la casa vuelven y tienen que encontrar a las plantitas vivas, los animalitos contentos. Entonces, usted está utilizando la misma imagen, Dios. Dice, yo les dejo un encargo a ustedes. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, predican mi evangelio, ámense unos a otros, nos da esos encargos. Y nos dice, estén atentos que cuando el Señor venga o cuando se encuentren con el Señor, ustedes tienen que estar cumpliendo con estos encargos. Entonces, en esta tercera parte del discurso, le llama la atención a sus discípulos sobre mantenerse atentos a los encargos que Jesús les encarga, y estar obedientes en eso, mirando hacia un futuro, porque ahora vamos a ver cuál, porque profundiza sobre ese conocimiento. Pero estamos en la tercera parte, la tercera sección de este discurso, ¿sí? ¿Estamos bien? Bien. Vamos a la última parte, la cuarta parte, que va desde el versículo 49 hasta el versículo 59. Son 10 versículos. ¿Quién lo quiere leer? Dale. Yo he venido a lanzar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera en llamas. Hay un bautismo que debo recibir, y cómo me angustio esperando que se cumpla. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien división. Porque de ahora en adelante una familia de 5 estará dividida en 3 contra 2 y en 2 contra 3. El padre se enfrentará con el hijo y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra. Jesús decía también a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? Hasta ahí, hasta ahí. Gracias, Flor. Y hasta el 56. Bien, acá profundiza en la idea escatológica y en el papel que va a tener o que tiene el Cristo. Que Jesús como Cristo no vino a traer paz sobre todo el mundo. De hecho, el rol de Jesús, ya sea en su primera venida como en la segunda, no es la de pacificador, sino justamente la de profundizar esa división entre aquellos que son el pueblo de Dios y aquellos que no lo son. En eso estamos, me parece, todos de acuerdo, ¿no? Entonces, de lo que está hablando Jesús es sobre eso. No, no está hablando a que Él viene a traer enemistad entre las personas. No está hablando sobre eso. Esa no es la idea que transmite, sino al rol, digamos, escatológico que tiene Cristo. ¿Está bien? Sí. Bien, para no confundir, porque ahí dice que va a traer división entre las familias, 2 contra 3, 3 contra 2. Bueno, él no viene a traer enemistad en contra de las personas, sino que su rol como Cristo, su rol escatológico, en la primera y segunda es, sí, en hacer una división entre aquellos que son pueblo de Dios y quienes no lo son. Bien, eh, entonces tenemos en esta última parte este discernimiento profético que trae Cristo, eh, y el unido al concepto anterior de,
de la actitud, se me va la palabra, de la actitud de vigilancia, no quiero usar esta, pero de esta actitud de vigilancia o de atención constante, le suma a que poder discernir los momentos en los cuales estamos viviendo. Y pone el ejemplo del clima. Ahí en el versículo 56, dice, cuando tienen cierto aspecto el cielo y la tierra, ustedes saben qué clima va a ser, pero en cuanto a los tiempos de Dios no tienen ni idea. Entonces, la escritura en diferentes lugares nos anima a saber leer los tiempos, saber conocer que lo que está pasando forma parte de una historia que Dios ha tratado para la humanidad y que este tiempo, otra vez, es un tiempo finito, es un tiempo que tiene los días contados, sacándole la carga negativa que tiene la frase, tiene los días contados. Es una historicidad del hombre, de la humanidad, que tiene un tiempo limitado y que va a llegar un momento a su final. Y que nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, tenemos que saber discernir los momentos en los cuales estamos viviendo sin perder la urgencia de la vuelta de Jesús. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O no? Sí. Flor me dice, sí, sí, luego vos lo decís. Es como que lees el texto y impacta un montón, ¿no? Impacta muchísimo, ¿no? Es muy fuerte, pero hay que entenderlo de una manera simbólica, ¿no? No de una manera literal y Es terminante. que te sacude la modorra, despertate. ¿En qué está? ¿Qué Claro, está haciendo? ¿Está bien lo que está haciendo? sí, sí. Sí, bueno, hay enseñanzas ¿Entendiste? de Jesús donde nos dice, ustedes van a escuchar que va a haber rumores de guerra, va a haber hambrunas, va a haber sequías, va a haber terremotos, pero ese todavía no es el fin. Es decir, hay señales que no solamente la creación, sino la humanidad en diferentes instancias, hay señales en las cuales vamos entendiendo que estamos en los últimos tiempos. Y cada generación que va pasando sobre la tierra va haciendo una lectura de estos últimos tiempos. Según la Biblia, ya estamos en los últimos tiempos. ¿eh? Falta simplemente, para terminar los tiempos, que se produzca la segunda venida de Jesús. Bien, entonces tenemos estas cuatro partes. Hay un cierre después que, que hace el discurso, eh, que va en el mismo sentido. El capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, nos va a hablar sobre la atención que debemos tener como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, y la actitud de vigilancia. ¿eh? Y hay una parábola con la cual cierra este discurso, que va desde el versículo 6 hasta el versículo 9, que lo voy a leer yo. Dice, también les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña y cuando fue a buscar higos en ella no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo, Señor, déjala todavía un año más hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno, y si no, córtala entonces. ¿Qué es lo que quiere transmitir con esta parábola? Entendiendo que es una parábola esto, que no hay que tomarlo de manera literal, está hablando de un tiempo que ya está determinado. Esta relación que hay entre el viñador y, y el dueño de la viña, estaba viendo a ver si tenía alguna palabra específica, no. El dueño de la viña y el viñador es que hay un tiempo límite para esa higuera. Así también para el mundo hay un tiempo límite. Es como que te da una chance más. Le da una chance más, ¿no? En esta parábola, el viñador tiene una chance más para trabajar en la higuera. Entonces, transmite también el mismo mensaje de urgencia. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios,
tenemos que tener este sentido de urgencia. Y de nuestro propio plan, sino que estamos una solución de alguna ¿eh? Es- sí, Maxi. Venía, nos viene cuando miramos nosotros ustedes recuerdan José que decía que hay una batalla que librar y siempre va a haber otras batallas que librar. Por ejemplo, es que siempre va a haber ejércitos nuevos, ejércitos más enumerados, y distintas tierras que siempre te van a tratar sobre, o sea, de guerras soberanas. Ujú. Ok, ok. Eso se trata de que siempre hay que tener paciencia. Bueno, es algo bueno, desarrollar paciencia, sobre los desafíos que tenemos en la vida, es un buen punto. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más sobre este discurso, sobre las ideas que transmite Jesús a sus seguidores? Dice que no se haga emocionar, ¿no? Un rico diario, ¿no? Sí. Y bueno, yo voy haciendo una comparación forzada, ¿no? Corporal de los tiempos, ¿no? Del paro. Y esto sabía, ¿no? Sabía, sabía, cómo nos estamos, cómo trabajamos, cómo sufrimos a veces, diversas acción, tratándose de un tiempo relativamente breve, muy breve, frente al otro. Ujú. Sí. O sea, pareciera que todos esos elementos que van a vivir la vida cotidiana, sí, todo eso, pero es mejor para nosotros es una vida, ¿no? Pero comparado con la eternidad, ¿cierto? Como muchas veces sacrificamos, ¿sí? De alguna manera, esa eternidad por ese tiempo, tan breve, tan pequeño, que tampoco podemos hacer, ¿no? Ya, o sea, es una cosa que mínimamente, No, está muy bien por ahí. A lo mejor no podemos medir claro, no cuál va a ser, no dimensionamos y no tenemos la perspectiva de cuál es nuestro impacto en la vida de la humanidad, pero Dios sí nos dice que nuestra vida tiene sentido. En este tiempo limitado, nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestra búsqueda de Dios, tiene sentido en esta vida y tiene un propósito. No se pierde en la gran línea de tiempo, en un sinsentido de la vida. A mí me viene esto con mi vieja, cuando venía todos los años a visitarme. Yo le hablaba del reino de Dios, de Jesús. Se me viene la higuera que no da fruto Ujú. y uno insiste, insiste. Pasaron muchos años y yo cada vez que venía estaba con ella queriéndole hacer entender que era. Hasta que un año vino, no sé, empecé a hablar, empezó a charlar con ella, vi que el terreno estaba listo, habló con ella y ¿qué tengo que hacer? Empezó ¿cómo es? Esa higuera
para aprender y dar fruto. Muy bien. Y que uno, como decía, todos los años vengo y no encuentro una fruta de esta, arrancarlo. Y pasa con la gente. Vos le Sí. hablás a algunas personas, son receptivos y otros no. ¿Qué hace? Le seguís insistiendo cada vez que vos podés y ve que la higuera no va. Parece que va a dar fruto, pero no, Pero nada. no da. Me viene eso a mí Ok, bueno. de la higuera. Y el patrón te dice, no, pero ¿cuántas veces ya no da fruto? Y por ahí el viñador le dijo, bueno, aguantemos un año más, la propia tierra y lo vuelvo a... Por ahí va. Bien, bien. No es el sentido al cual apunta la parábola, pero bueno, nos sirve para decir, el Señor hace su obra también y no hay que darse por vencido en esa obra que el Señor está haciendo. Está bien, acuérdense, esta parábola apunta a que hay un tiempo limitado y en ese tiempo limitado Dios está obrando para que haya fruto. ¿Eh? Bien, ¿qué más? Estás muy callado hoy, Mariano, ¿qué pasa? No, no tenés No, voz. no, estoy escuchando, está bueno, está, no, está bien. Se Bueno, escucha, ¿no? Sí. sí, sí, se escucha perfecto, Mariano, se escucha perfecto. ¿Algún pensamiento más, algo que quieran compartir al respecto? ¿No? Bueno, muy bien. Eh, Vamos entonces a llegar hasta acá con el estudio de hoy. Teniendo en cuenta, como para hacer una breve síntesis, estas son una enseñanza que Jesús le da a sus discípulos en medio de la multitud, hablando sobre el carácter, la actitud que el discípulo de Jesús tiene que tener frente a lo que los rodea y frente a lo que viene hacia adelante. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Bueno, tenemos que buscar el reino de Dios y mantenernos despiertos, vigilantes, sabiendo que Dios va cumpliendo un propósito, que nosotros somos parte de ese propósito y que hay un tiempo limitado para hacer las cosas. Ah, pues me viene otro también que le dijo, déjame ir a enterrar a mis muertos, ¿no? Diciendo y haciendo y seguirme. Los demás muertos los entregará a los muertos. Dejar que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, muy bien. No requerimos una pausa de cambio primero. Bien, Para el Señor no, Él es diciendo y haciendo y seguir caminando. bien. Con esa reflexión entonces de Beto llegamos hasta acá con el estudio. ¿eh? Eh, sí.